Estimados estudiantes, buenas noches. Sean bienvenidos a la tutoría virtual número 3 de matemática básica del curso de nivelación e inducción. Quisiera que revisaran antes que nada si me escuchan muy bien. Aquí estoy leyendo, perdón, un mensaje que dice que no escucha nada. Revisar, ¿verdad? En su computadora o en el celular, cómo está el porcentaje de audición, porque acabo de preguntar y alguien me dice que sí me escucha bien, ¿verdad? Los demás quisiera que revisaran para poder confirmar que nos estamos escuchando. Bueno, comentarles las disculpas del caso. Perdón, licenciada. El estudiante Francisco Mesa dice que no puede entrar. No sé si le puede ayudar. Es con el enlace, pero es que aquí no me aparece admitido, que lo admita a la reunión. No sé. No sé por cuál será el problema, que el enlace entre por ese medio. Escríbale por favor que de manera más efectiva o segura que entre con el navegador Google Chrome. Ahorita, licenciada. Bueno, gracias. Entrar por el navegador Chrome a las reuniones, ya que con otro navegador parece que da problemas. Entonces es más seguro entrar por este navegador a la reunión. Bueno, mientras el compañero escribe el mensaje, comentarles, como ya explicaba, hace un momento le envié por mensaje que por motivo de fuerza mayor el día de ayer no pude dar la tutoría, así que por eso estamos cubriendo la tutoría de ayer este día. También comentarles que tuve la bendición de poder trabajar este sábado, pasó el equipo de la sede central en la tutoría presencial. Trabajamos el contenido de potenciación y radicación. Quisiera leer o escuchar cómo les fue en la tutoría presencial, hasta dónde cubrieron el contenido. Licenciada, en la tutoría presencial de la Paracentral San Vicente, estuvimos haciendo una retroalimentación de números naturales, enteros, racionales. Y después entramos a lo que es el contenido de potencias y radicalización. Cubrieron. Potencias y fracción. Cubrieron todo lo que comprendía radicalización. Ajá. Nomás fue una introducción, porque este fin de semana prácticamente vamos a ampliar, profundizar en el tema. Muchas gracias. Veamos los demás que estuvieron. Bueno, les comento que los que estuvimos en la sede central solo cubrimos potenciación, radicalización y cubrimos hasta la multiplicación de radical. Quedó pendiente la división y racionalización. Eso fue lo que hasta donde cubrimos. Quisiera leer o escuchar a los demás que dicen respecto a hasta dónde cubrieron este sábado, porque sería como abordar las dudas que tuvieran sobre estos contenidos, pero para esta semana está propuesta
Para esta semana está propuesto los contenidos de expresiones algebraicas, operaciones con polinomios, factorización y reducciones de fracciones algebraicas. Así que, dado que los contenidos se están abordando en la tutoría presencial, si hubieran dudas respecto a los temas de erradicación, podemos abordarla, y si no, pues empezaría con el contenido propuesto para esta semana. El resto de compañeros está de acuerdo si empezamos expresiones algebraicas. Licenciada, buenas noches. Sí, a mí me pareció que sería bueno que iniciáramos con el tema que trae preparado para ahora. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con el contenido de expresiones algebraicas. Lo que sí les voy a invitar, que si hay dudas, voy a dejar un espacio al final de la tutoría. Si hay dudas sobre el tema de erradicación, que alguno tuvo algún problema al momento de realizar los ejercicios, pues lo abordamos. Bueno, comentarles también que si algunos ya se percataron en sus correos, el día de ahora, digamos en la madrugada, envié algunos archivos de los que compartí en la tutoría 1 y en la tutoría 2, y también compartí el material que vamos a compartir este día. Entonces, los que no se han percatado, revisen su correo institucional, porque yo compartía los materiales que ofrecí. Entonces, quienes no lo han leído, no lo han visto, por favor, revisen. Pedirle a quien tenga el micrófono activado que lo desactive. Si va a participar, activarlo. Bueno, entonces voy a compartir el material que, como decía, quienes ya recibieron sus correos, quienes ya revisaron sus correos, se habrán percatado que hay un material que se llama expresiones algebraicas. Quiero compartir este material, y si hay consultas, si hay comentarios, pues los vamos haciendo en la medida que vayamos avanzando. Las expresiones algebraicas. Con este tema nos introducimos al álgebra. Eso implica de lleno en el sentido que vamos a trabajar con las operaciones con polinomios, como mencionaba hace un momento, que son los contenidos propuestos para esta semana. Está también la factorización y la reducción de fracciones algebraicas. Hasta ahí está propuesto para esta semana los contenidos. Entonces, una expresión algebraica no es más que la combinación de letras. En álgebra se utilizan letras, a diferencia de aritmética, que con aritmética trabajamos con valores 100% conocidos, pero en álgebra vemos que cuando ya estamos trabajando en esa área de la matemática, vemos letras que aparecen, y aparecen también combinados con números reales. Entonces, la combinación de estas letras con números, y habiendo más de una expresión algebraica, puede ser una expresión algebraica o
conformado por un término, que ya vamos a ver ese concepto que ya me adelanté. Las expresiones algebraicas están formadas por términos. Cada uno de los términos está representado por la combinación, como explicaba hace un momento, de números y letras. Esas letras puede ser una o varias y representa cantidades desconocidas. Esas cantidades desconocidas en algún momento determinado pueden conocerse su valor. Específicamente podemos conocer el valor cuando ya entramos al contenido de ecuaciones. Esos valores desconocidos también se le puede asignar un valor anticipadamente. Entonces lo que hacemos es encontrar el valor numérico de la expresión algebraica cuando los valores están anticipadamente asignados, y también se puede encontrar en algunas expresiones algebraicas como son las fórmulas. Si usted sabe y ha trabajado con fórmulas, las fórmulas están conformadas de al menos dos incógnitas. Una de ellas es desconocida y la otra es un valor que se asigna anticipadamente. O una fórmula puede tener más de dos incógnitas, de ellas solo una es la desconocida. De manera que ese valor desconocido, por un lado, se puede conocer su valor dándole valores a las otras letras que aparecen en las expresiones algebraicas, y en las fórmulas, como las ecuaciones, estas letras reciben el nombre de incógnitas. Ahora, ¿cómo en una expresión algebraica podemos identificar el número de términos que puede tener una expresión algebraica? Porque estos términos, como ya decíamos, que es la combinación de números y letras, están separados por los signos más o menos. Entonces, una expresión algebraica puede tener uno o más de un término. Además, podemos realizar las operaciones básicas, así como también la potenciación, y se puede trabajar con radicación también de expresiones algebraicas. Así como también las expresiones algebraicas pueden aparecer como fracciones, que son el contenido que en esta semana también lo vamos a abordar. Y con las fracciones sabe usted que podemos realizar las 4 operaciones algebraicas. Entonces, trabajar con expresiones algebraicas no es más que el mismo trabajo que hemos hecho en aritmética, pero ahora estas expresiones combinan números con letras, y la expresión algebraica puede contener más de una expresión, más de un término, perdón. Entonces, vemos acá que ejemplos de expresiones donde aparecen más de una letra que representa una incógnita es, por ejemplo, la longitud de la circunferencia, en donde L es puede ser el valor desconocido o puede ser R, depende de los datos que arroje la información del ejercicio. El valor pi es un valor constante, ya lo habíamos analizado o discutido anteriormente, y es un número irracional. El área del cuadrado es una fórmula que contiene dos incógnitas, puede ser el valor desconocido o puede ser el área. Al menos uno de ellos se debe conocer. El volumen del cubo es representado de esta manera como una potencia de la arista o el lado de la figura geométrica, que es el cubo, en donde la arista o el lado o el volumen es un valor desconocido. También podemos darnos cuenta que el uso de las letras se puede o es útil cuando en nuestro lenguaje coloquial expresamos proposiciones que pueden ser traducidas al lenguaje matemático. Ahí aparecen las letras, como por ejemplo
el doble o duplo de un número, dado que el doble es 2 o duplo de un número que no se sabe quién es o cuál es su valor, entonces se representa como 2x. Tenemos el triple de un número de manera similar a la anterior, el cuádruplo de un número, la mitad de un número, que es el número que no se sabe cuál es su valor, y como no se sabe, se representa con cualquier letra del alfabeto, sobre 2, un tercio de un número, expresado de esta manera también, un cuarto de un número es proporcional a 2, 3, 4, entonces, un número al cuadrado, que es lo que veíamos en la potencia, un número al cubo, dos números consecutivos, como de igual manera no se conoce su número, entonces un número X y su consecutivo es el que está inmediatamente después a ese número, entonces se le suma 1 al número dado X más 1, y de manera similar tenemos dos números consecutivos pares, dado que la expresión de un número par es 2x y el siguiente par es el número par sumado con, a este se le suma 2 porque es el siguiente par, y dos números consecutivos impares, entonces estamos hablando de dos números que son consecutivos e impares, entonces es 2x más 1, que es la expresión de un número impar, 2x más 1 es la expresión general de un número impar, el consecutivo impar a él está 2 unidades después, así que a este 2x más 1 se le suma 2, entonces aquí aparece este 3. Y así ustedes pueden revisar en su material, porque es el que compartí en el correo, pueden revisar estas expresiones, en donde para poder expresar en lenguaje matemático la afirmación, digamos, la proposición, es necesario el uso de letras porque ellas representan la cantidad que no se da a conocer. Importante saber interpretar para poder correctamente expresarlo en el lenguaje matemático. De ahí que expresaba hace un momento que las expresiones algebraicas pueden en todo el proceso, en las operaciones, llegar a un resultado donde no podremos conocer su valor. Si sumamos o restamos expresiones algebraicas, dividimos o multiplicamos, es posible que no encontremos el valor de las letras que intervienen o que conforman la expresión algebraica, que es la mayoría de los casos. Pero cuando mencionaba a una expresión algebraica donde aparece al menos una letra, se le asigna de manera anticipada un valor, es posible, o valores a cada una de las letras que aparece, es posible encontrar su valor. Por ejemplo, cuando se quiere conocer la longitud de una circunferencia cuyo radio es 5, observe que esta fórmula contiene dos incógnitas, pero una de ellas tiene dos incógnitas, pero una de ellas es la que no se conoce porque esta ya está asignado su valor. Entonces, ¿cuál es la longitud de la circunferencia si el radio es 5? Es 10 pi centímetros, que es la multiplicación de 2 por el valor del radio y queda en función de pi. Entonces, es 10 pi centímetros. Lo mismo pasa con el área de un cuadrado, en donde el área es la incógnita y cuál es su valor, dado que el lado es 5, 25 centímetros cuadrados. Entonces, igual para el volumen de un cubo. Entonces, es posible encontrar el volumen de un cubo si al valor de la arista o del lado del cubo se le asigna un valor. Bien, entonces, ¿qué es el valor numérico? El valor numérico de una expresión algebraica para un determinado valor es el número que se obtiene al sustituir en esta por valor numérico dado y realizar las operaciones indicadas.
Es también posible encontrar el valor numérico en una expresión algebraica como un monomio, un binomio, un trinomio, siempre y cuando esos valores estén asignados anticipadamente. Entonces el valor numérico es el valor que se obtiene cuando se asigna a los valores de una expresión algebraica un valor. Bien, y tenemos también los conceptos de acuerdo al tipo de expresión algebraica. Bueno, se le llama expresión algebraica a toda aquella expresión que contiene al menos un término, uno, dos o más términos. Entonces será llamado monomio a la expresión algebraica formada por un solo término. Está también el binomio, que es la expresión algebraica formada por dos términos. El trinomio, la expresión algebraica formada por tres términos. Un polinomio es una expresión algebraica formada por más de un término. Es decir, polinomio de forma general es cualquier expresión algebraica, sea que ésta tenga un término, dos términos o más. Pero dado estos nombres especiales, monomio, binomio, trinomio, se le dan por el número de términos que tiene la expresión, pero un monomio es un polinomio realmente, un binomio es un polinomio, y un trinomio igual. De ahí que cuando la expresión algebraica tiene 4 o más términos, pues de manera general se llama polinomio. Los monomios, como ya expresábamos, lo acabo de mencionar, el monomio es una expresión algebraica en la que las operaciones que pueden aparecer en esta expresión algebraica solo es la multiplicación y la potenciación. ¿Por qué? Observe 2x al cuadrado y al cubo z. ¿A dónde observa usted la multiplicación? Cuando decimos 2x al cuadrado y al cubo z, ¿por qué se dice que hay una multiplicación implícita en esa expresión algebraica? ¿Me escucharon la pregunta? Si la puede volver a formular, licenciada, por favor. Bueno, explicaba que en un monomio solo puede aparecer la operación multiplicación o producto y la potenciación. ¿A dónde es que ustedes pueden observar que está el producto? Pues yo pienso que quizás en lo que está de 2x al cuadrado y al cubo. Así es, z, ¿verdad? 2 z. Realmente ahí hay un producto. Sí, ajá. Bien, gracias. Fíjese que se lee, lo correcto es leer 2 por x cuadrado por y al cubo por z, pero la palabra por, en un acuerdo, en el uso de la, ¿cómo?
de la lectura de las expresiones algebraicas, la palabra por no se menciona. Entonces, por eso es que en el monomio solo pueden aparecer las operaciones producto y potencia. Observe que aquí aparece el 2, el 3 y el 1 como potencias de X, Y, Z respectivamente. ¿Cuáles son las partes de un monomio? Es el coeficiente. ¿Quién es el coeficiente en esta expresión algebraica? El número que está ahí es el 2. Correcto. El número 2. Y entonces es 2 positivo, ¿verdad? Entonces, siempre que se menciona el coeficiente, siempre hay que tener en cuenta su signo. La parte literal son las que está constituida por las letras y los exponentes. ¿Quién es la parte literal en esta expresión algebraica? X cuadrado, Y al cubo, Z elevado a la 1. Correcto, gracias. Así es. Esa es la parte literal. Veamos entonces vamos a ver el grado de un monomio. El grado de un monomio usted lo obtiene cuando suma los exponentes de la parte literal. Como los exponentes de X cuadrado Y al cubo Z son 2, 3 y 1 respectivamente, basta con que usted sume esos exponentes para obtener el grado de un monomio. En otras palabras, el grado del monomio propuesto en el ejemplo es 6. ¿Quiénes son los monomios semejantes? Los monomios semejantes son aquellos monomios que tienen la misma parte literal, pero cuando decimos la misma parte literal, también incluye los exponentes. Observe que en el ejemplo aparece 2x cuadrado y al cubo z y 5x cuadrado y al cubo z. Los coeficientes no son los mismos. Aquí es 2 y en el siguiente es 5, pero la parte literal x al cuadrado y cubo z es igual. Entonces, ellos son llamados monomios semejantes. Sí aparecen las mismas letras, pero no coinciden respectivamente en sus exponentes, ellos no son monomios semejantes. Estos conceptos de monomios semejantes, y también usted lo habrá oído hablar como términos semejantes, es el mismo concepto, monomios semejantes, términos semejantes. Es importante tomarlo en cuenta porque las operaciones como sumas y restas solo es posible realizarlas si hay términos o monomios semejantes. Veamos la operación suma, la suma con monomios. La suma de los monomios es otro monomio que tiene la misma parte literal. Eso es importante. Jamás se suman o se operan los exponentes de la parte literal y cuyo coeficiente es la suma de los coeficientes. La expresión general de la suma de dos monomios es la que tengo sombreada, pero pueden aparecer en la operación más de dos monomios. Siempre y cuando ellos sean semejantes, será posible realizar la operación. Veamos en este ejemplo. 2x cuadrado y al cubo z más 3x cuadrado y al cubo z. ¿Es posible realizar la suma? Observe que sí fue posible realizarla. ¿Por qué? Porque la parte literal del monomio es la misma. X cuadrado y al cubo z. Y de igual manera aquí, x cuadrado y al cubo z. Entonces, ¿cómo se opera? Como observa usted acá, siendo A y B los coeficientes, basta con que usted opere 2 más 3 para obtener el monomio resultante de la operación, en este caso suma. Dice, si los monomios no son semejantes, se obtiene un polinomio. ¿A qué se refiere? Que la suma queda indicada, dado que, en este caso, 2x cuadrado y al cubo no es semejante con 3x cuadrado y al cubo z, porque este primer término no tiene el az,
no es posible realizar la operación para obtener otro monomio, sino que se deja indicada y por contener más de un término, lo que se obtiene es un polinomio o en otras palabras, como decía hace un momento, la operación queda indicada. En el producto de un número por un monomio, este es otro monomio semejante cuyo coeficiente es el producto del coeficiente del monomio por el número. Observe acá. Acá tenemos este número 5. Este número es llamado también término independiente porque no contiene letras o la parte literal. 2x al cubo y, 2x al cuadrado y al cubo z es el monomio multiplicado por el término independiente 5 da como resultado 10. Quienes se multiplican son los coeficientes 5 y 2 respectivamente y la parte literal se agrega. La multiplicación de monomios es la multiplicación de un monomio por otro monomio. Acá no es necesario que sean semejantes, solo en la suma y en la resta los monomios han de ser semejantes y esa es una condición para poder obtener otro monomio semejante. En la multiplicación no, acá no es necesario. Pueden contener la misma parte literal o no, ese no es problema. Para multiplicar monomios se multiplican los coeficientes, como usted observa, en la parte sombreada, y para obtener la parte literal hay que tener en cuenta las propiedades de la potenciación. 5 por 2, 10, que es el coeficiente, pero en la parte literal hay que buscar en el siguiente término si aparece x cuadrado en esta expresión y usted observa que no aparece. Entonces x cuadrado se agrega al monomio que resulta de la multiplicación. Y al cubo por y al cuadrado, ellos observe usted que no contienen la misma potencia, pero sí es posible realizar el producto porque podemos aplicar las propiedades de potenciación porque tienen la misma base. Escribimos y sumamos los exponentes 3 y 2 de estos signos. Veamos para z. Z por z al cuadrado. Recuerde que z tiene exponente 1 y este z exponente 2, la suma es 3. Entonces es posible poder realizar el producto aun cuando no hayan monomios semejantes. Veamos para la división. De igual manera, para la división no es condición indispensable que los monomios sean semejantes. Basta con que sea posible la realización de la división, ya sea que los coeficientes al dividirlos su cociente sea un número entero o no. Si no lo es, se deja expresado como una fracción. Y para la división de la parte literal, recordemos la propiedad de la potencia cuando dividimos potencias de igual base. Observen este ejemplo. 6x cubo y a la cuarta z cuadrado entre 3x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Observe que se divide y este 2 que tenemos acá del cociente resulta de la división de 6 entre 3. Esta x que aparece acá resulta de la división de x al cubo entre x cuadrado. Se restan los exponentes en el orden 3 menos 2, 1. Y en el caso de y también, y, escribimos la misma base y restamos 4 menos 2, 2. Y z cuadrado sobre z cuadrado, la división es 1. Por tanto, acá ya no aparece la parte literal z. Bien, si el grado del divisor es mayor, obtenemos una fracción algebraica. Es lo que expresaba, respecto al coeficiente si lo expresaba. Queda expresado como fracción al coeficiente si la división es exacta, pero también aplica para la parte literal. Observe que en esta división 6 entre 3, 2, y al cubo entre y, entre x a la quinta,
aparece como x cuadrado en el divisor, porque si usted realiza la operación 3 menos 5, que es la operación para dividir la parte literal x, da como resultado un número negativo, y explicaba que no pueden quedar respuestas con potencias negativas, es necesario escribirla o expresarla con potencia positiva. Entonces x a la menos 2, que aparecería en el numerador, pasa al denominador como potencia positiva. Veamos para y, y aquí es donde aparece el caso que también mencionan. En el caso para y a la cuarta sobre y cuadrado, aquí no hay problema respecto a su signo, porque es un signo positivo, porque en el orden 4 menos 2 es 2, y al cuadrado queda en el numerador. No así z al cuadrado sobre z a la cuarta. El grado de z en el denominador es mayor que el numerador. Por tanto, z cuadrado, que es lo que resulta al realizar la operación z al cuadrado sobre z a la cuarta, queda en el denominador. Por la misma razón, no pueden quedar potencias negativas. Potencia de un número, perdón, potencia de un monomio. ¿Qué es la potencia de un monomio? Recuerde que la expresión algebraica, que es un monomio, la combinación de números con letras, es la base, y la potencia es un número entero. Algo importante que mencionarles con los polinomios. Los polinomios, además de que están formados por términos, que pueden ser este término, un término particular en un polinomio, puede ser la combinación de números y letras, puede ser también solo la combinación de letras, o solo un número real, que es el término independiente que mencionaba hace un rato. Pero hay otra característica más. La característica que hay que añadir a los polinomios es que la potencia no puede ser un número negativo. La potencia de los términos no son un número negativo. Observe usted en esta expresión, la potencia de las letras o los exponentes de las letras no son números negativos. De igual manera, las potencias de las letras que aparecen en el denominador no son números negativos. De igual manera, observe cuando se multiplicó esta expresión por esta, observe los exponentes, no son números negativos. Entonces, importante reconocer que en los polinomios no pueden aparecer números negativos ni tampoco fraccionarios. Por favor, pedir que desactiven el micrófono. Quiero ver si puedo desactivar el micrófono porque oigo muy fuerte la interferencia. Disculpe, licenciada, aquí recordándole a nuestro compañero Gerson que se puede desactivar el micrófono, por favor. Muy bien. Bueno. Bueno, creo yo que podemos continuar. Mencionaba que es importante reconocer esta característica en los polinomios, que los exponentes no pueden ser números
ni fraccionarios, ni números negativos. El polinomio que está formado de más de un término tiene esta forma, en donde un polinomio de grado n, que es el que aparece acá, es el mayor exponente de la parte literal, que se aparece solo una letra. Entonces se observa cuál es la mayor potencia para x en este caso, y se dice que el polinomio es de grado n. Puede ser que en un polinomio sea un polinomio con sus términos completos, puede ser que falten algunos términos. Si en un polinomio, por ejemplo, un polinomio de grado 5, aparecen solo 3 términos, es porque hay algunos términos cuyos coeficientes es 0, y puede pasar. Lo que no puede suceder en un polinomio de grado n, que el coeficiente de x a la n, que es la mayor potencia de n, que es el que determina su grado, sea 0. Eso no puede suceder. Puede pasar que los coeficientes de los siguientes términos sí sean 0, pero el de la potencia n no. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de un polinomio de grado 5, el coeficiente del término que tiene potencia 5 no puede ser 0. Entonces, si hay polinomios en donde no está completo el número de términos, es porque hay coeficiente 0. A sub n, a sub n menos 1, hasta a sub 1, y a sub 0, que es el término independiente, se le conoce con el nombre de coeficientes. Observe lo que mencionaba hace un momento. N es un número natural. ¿Y quién es n? N es la potencia de x. Puede aparecer también en un polinomio más de una letra. Entonces, el grado del polinomio, si tiene más de una letra, debe especificarse en relación a qué letra es el grado del polinomio. Entonces hablamos de un grado relativo del polinomio, si es que aparece más de una letra que interviene en esa expresión algebraica. En el caso que aparezca solo una letra, pues ahí se habla del grado del polinomio, porque no hay más de una letra. El grado del polinomio, acá lo menciona, es el mayor exponente al que se encuentra elevada la variable x, lo que explicaba. Entonces, a sub n no puede ser 0. La clasificación de un polinomio según su grado. Un polinomio de primer grado es un polinomio en donde su letra, en este caso x, aunque puede ser cualquier letra, no exclusivamente x, es 1. Es la mayor potencia. Un polinomio de segundo grado es un polinomio cuyo mayor exponente es 2. Observe que este polinomio, el de grado 1, es un polinomio que tiene sus términos completos porque aparece el término de x a la 1, el que seguiría tendría que ser x a la 0, como x a la 0 es 1, no aparece. Este es un polinomio completo también. Un polinomio de grado 2 completo tendría que tener 3 términos. Un polinomio de grado 3 que tenga sus términos completos tiene que tener 4 términos. Observe entonces que este es un polinomio de tercer grado. Un polinomio nulo es aquel polinomio en donde todos sus coeficientes son nulos. ¿A qué se le llama polinomio homogéneo? Es aquel polinomio en el que todos sus términos o monomios son del mismo grado. Observe que este es un polinomio homogéneo. ¿Por qué? Porque aunque a simple vista x tiene potencia 2 y aquí aparece xy, pero si usted observa, la potencia de x en el primer término es 2, pero en el segundo término la suma del exponente de x con el exponente de y es 2, que es el mismo exponente que tiene el primer término. Entonces, un polinomio homogéneo dice aquellos donde todos sus términos o monomios son del mismo grado, sea este el exponente de la única letra que aparece en el término y la suma de donde aparece más de una letra tiene que coincidir
con el exponente de los demás términos. El polinomio heterogéneo es, caso contrario a la definición anterior, es el que sus términos no son del mismo grado. Observe que este polinomio es un polinomio heterogéneo porque el exponente de x en el primer término es 3, este es 2, y el exponente de x en el término menos 3 es 0, dado que no aparece. El grado, perdón, el exponente de x es 0. El polinomio completo es el que tiene todos los términos desde el término independiente hasta el término de mayor grado. Por lo general, si usted ordena un polinomio, siempre se parte por el término cuya letra tenga el mayor exponente y se ordena de forma descendente. Por lo general se escribe así, dado que hacemos referencia a la expresión general que se compartió hace un momento, a esta expresión. Por lo general se ordena de esa manera. Entonces, un polinomio completo es aquel que tiene todos sus términos, incluyendo el término independiente. Un polinomio ordenado dice que está ordenado si los monomios que lo forman están escritos de mayor a menor grado. Lo que explicaba hace un rato, se ordenan por lo general de esta manera. Los polinomios iguales. Dice que los dos polinomios son iguales si se verifican, uno, que tienen el mismo grado, que los coeficientes de los términos del mismo grado son iguales. Observe estos dos polinomios. Pregunto, ¿el polinomio P de X será igual al polinomio Q de X? Observe que dicen las dos condiciones. Tienen el mismo grado y los coeficientes de los términos del mismo grado son iguales. ¿Será cierto que estos dos polinomios son iguales? Analicemos los términos. P de X es un polinomio que está ordenado, aunque no es un polinomio completo. Para ser un polinomio de grado 3, tendría que tener 4 términos. ¿Cuál es el término que hace falta? Pregunto, ¿cuál es el término que hace falta? Hace falta el término que tiene la potencia 2. Este coeficiente es 0, dado que x al cuadrado no aparece. Q de X es un polinomio también que está incompleto. Falta también el término cuyo coeficiente es 2. La diferencia entre P de X y Q de X es una diferencia, se puede observar a simple vista, y es que P de X está ordenado y Q de X no. Pero analicemos si el polinomio P de X y Q de X son iguales. X al cubo. Aparece su término X al cubo en ambos polinomios. La pregunta es, ¿sus coeficientes son iguales? Efectivamente sí. El 2 en P de X y el 2 en Q de X. 5. Coeficiente de X a la 1 y en Q de X es 5. Menos 3. Aparece como término independiente en Q de X y también como menos 3 en el coeficiente Q de X. Entonces se puede decir que los polinomios son polinomios iguales. Los polinomios semejantes. Los polinomios son semejantes si se verifican que tienen la misma parte literal. Observe que P de X y Q de X es un polinomio incompleto en ambos casos. Los grados de la parte literal son las mismas, x al cubo en ambos polinomios,
x a la 1 en ambos polinomios y aparece el término independiente en ambos polinomios. Pero ellos son polinomios semejantes. ¿Por qué? Porque en el caso de los términos que llevan parte literal, sus coeficientes no son iguales. Sí son del mismo grado, pero no son iguales y tienen la misma letra. ¿Sí? Y el valor numérico de un polinomio. ¿Alguien me recuerda que hablábamos acerca del polinomio? El valor numérico, perdón, ¿alguien me recuerda qué entendemos por valor numérico de un polinomio? Bueno, el valor numérico de un polinomio es el valor que se obtiene al sustituir el valor de la letra o las letras en expresión algebraica. En este caso, el valor numérico del polinomio lo obtenemos al sustituir en lugar de x un valor. Este valor puede ser determinado con anticipadamente se puede asignar este valor para x y en este caso el valor asignado es x igual 1. Entonces el polinomio con el valor de x igual 1 se obtiene al multiplicar 2 por 1 al cubo más 5 por 1 menos 3. Al operar ese resultado es 4. Bien, recordarles por hacer un comentario, por favor, activar el micrófono. Bien, suma de polinomios. Importante que en la suma de polinomios los términos sean semejantes, ya que hace un momento explicaba que no es posible la realización de la suma o resta para polinomios cuyos términos no sean semejantes. ¿Cómo sumar x? Se ordenan los polinomios si no lo están. Eso es algo importante porque es más fácil identificar si hay términos semejantes o no. Observe usted que el polinomio p de x está ordenado, pero que no. Así que se ordena q de x. Usted suma p de x más q de x en este orden. P de x más q de x. Se agrupan al mismo grado con los monomios semejantes de esta manera. Y como x cuadrado menos 3x cuadrado no tiene monomio semejante, se puede agrupar con alguien más que agrega, pero en el caso de 5x más 4x sí. De igual manera, menos 3 no tiene término independiente, así que se agrega en el polinomio. Operamos entonces 2 más 2, 4x al cubo. Importante no sumar los exponentes, sino escribir la parte literal con el mismo grado. 3. Operamos luego menos 3 más 5 es menos 3. Aquí veamos menos 3x cuadrado. Dijimos anteriormente que no tiene términos semejantes, se agrega, pero 5x más 4x si tiene, son semejantes ellos, así que se opera, el resultado es 9. Y menos 3
que aparece como término independiente que no ha podido operarse con otro término porque no hay término semejante para él. La resta de polinomios. En la resta de polinomios consiste, dice, en sumar el opuesto del sustraendo. Igual, las condiciones es que hayan términos semejantes o monomios semejantes para poder restar, pero aquí hay algo que vamos a tener cuidado, y es que en una resta aparecen dos términos. Que representa un monomio o un polinomio que representa el minuendo, y hay otro polinomio o puede ser un monomio que representa el sustraendo. Para poder operar, se identifica, de acuerdo a la expresión, puede aparecer P de X menos Q de X o los polinomios ya dados de esta manera, o hay otra manera en donde puede aparecer una resta y viene expresado como D, por ejemplo, de este polinomio, restar este. Esta es otra forma en que puede aparecer la resta. Lo importante es reconocer quién es el minuendo y quién es el sustraendo. El polinomio que identifiquemos como sustraendo, los términos del polinomio, si tiene varios términos, queda afectado por el signo negativo, que es el que tengo sombreado acá. Este signo negativo va a afectar los signos de los términos que están dentro del signo de agrupación. Observe usted que 2x al cubo más 5x menos 3 aparecen con el mismo signo que aparecen en el polinomio, pero el polinomio del sustraendo no. Acá se le cambia su signo porque se aplica la ley de los signos, ya que le antecede el elemento de la agrupación. Cambia de signo 2x, al salir del signo de agrupación sale como menos 2x al cubo, menos por menos da 3x al cuadrado, y menos por más da menos. Correcto. ¿Cómo se opera? De manera similar como operamos en la suma. Agrupamos los monomios semejantes o los términos semejantes, que son 2x al cubo menos 2x al cubo, que son estos que están acá. Agrupamos también 3x al cuadrado. Observe que no tiene términos semejantes, pero sí se agrega. Al principio, pero sigue intentándolo porque va a conectar. 5x menos 4x son monomios semejantes, se coloca uno a continuación del otro, y el término independiente no tiene término semejante a él, pero sí se agrega al final de la operación indicada. Luego operamos de acuerdo al signo que antecede a cada coeficiente. En esta operación, la operación es 0. Observe que el término x al cubo no aparece porque el resultado de la operación fue 0. Así que el coeficiente 0, término x al cubo, no aparece. 3x al cuadrado sí aparece, dado que acá no se opera con otro. 5 menos 4. La operación es 1, dado y positivo. Recordemos que la resta se escribe el signo del número cuyo valor absoluto sea mayor. Entonces el número cuyo valor absoluto es mayor es 5, y el signo de 5 es más, entonces la resta es positiva. Y menos 3, que se agrega a la operación. Entonces el resultado de la resta es lo que tenemos sombreado acá. Entonces, con la resta hay que tener cuidado en dos sentidos. Uno, identificar correctamente quién es, si es que no está identificado desde el inicio de la operación. Y dos, el sustraendo queda afectado, los términos del sustraendo quedan afectados por un signo negativo, habiendo un cambio en los signos. Importante. La multiplicación de polinomios, mencionaba hace un momento, en el caso de los monomios, que no es necesario que sean monomios semejantes, y en la multiplicación de polinomios pasa de igual manera. Hay varios casos de la multiplicación de polinomios.
El primer caso es la multiplicación de un número por un polinomio, un número real por un polinomio. Observe que para multiplicar se multiplica el monomio con cada uno de los términos del polinomio. El monomio es 3 y el polinomio es lo que tenemos en el signo de agrupación, un polinomio de grado 3. Para multiplicar, se multiplica aplicando la ley de los signos, primeramente, y luego multiplicamos los números en su valor absoluto. Observe que 3 es positivo. Eso quiere decir que los signos de los términos que están dentro del signo de agrupación no quedan alterados. Multiplicamos 3 por 2, 6x al cubo, 3 por menos 3, menos 9x cuadrado, 3 por 4, esto es 12x, y 3 por menos 2 es menos 6. Este es el primer caso, monomio por un polinomio. La multiplicación de un monomio por un polinomio. Que es, a diferencia del anterior, es un monomio, aparece la parte literal multiplicada por un polinomio. En cuanto al coeficiente, se realiza de la misma manera que el ejemplo anterior, pero como el monomio contiene una parte literal, si es posible, se aplica la propiedad de las potencias para poder realizar la multiplicación de la parte literal. En caso que no se puede, se agrega una letra a continuación de la otra. En este caso sí es posible porque aparece x al cuadrado y se multiplica con cada uno de la parte literal de cada uno de los términos. Observe para el primero, 3x al cuadrado por 2x al cubo, se multiplica 3 por 2, esto es 6, x al cuadrado por x al cubo, aplicamos la propiedad de potencias de la misma base y nos queda el resultado x a la quinta. 3x al cuadrado por menos 3x al cuadrado. El resultado es el producto de 3 por menos 3, esto es menos 9, y x al cuadrado por x al cuadrado. De igual manera, el resultado es menos 9x a la cuarta. 3x al cuadrado por 4x. El resultado es 12x al cubo. Y al final, el producto de 3x al cuadrado por menos 2. El resultado es menos 6x al cuadrado. Ese es el segundo caso. Y el tercero de los casos es la multiplicación de polinomios. Un polinomio por otro polinomio. Acá vamos a tener un gran cuidado en la realización de polinomios. La regla dice que se multiplica cada monomio del primer polinomio por todos los términos del segundo. En otras palabras, tenemos indicado este producto. ¿Cómo realizar esta multiplicación? Dice la regla. El monomio del primer polinomio, que es 2x al cuadrado menos 3, el monomio 2x al cuadrado, este monomio se multiplica por todos los términos del segundo polinomio. De igual manera, menos 3 se multiplica por todos los términos del segundo polinomio. De esta manera, y verificando si se puede aplicar la propiedad de las potencias, multiplicamos 2x al cuadrado por 2x al cubo, 4x a la quinta, no olvidando aplicar la ley de los signos. Como es positivo 2, estos signos no van a cambiar, permanecen. 2x al cuadrado por menos 3x al cuadrado, al multiplicar menos 6x a la cuarta, 2x al cuadrado por 4x, esto es 8x al cubo. De la misma manera, menos 3 por 2x al cubo, menos 6x al cubo, menos 3 por menos 3x al cuadrado, multiplicando o aplicando la ley de los signos, menos por más, y aquí se me olvidó, menos por más da menos. 3 por 2x al cubo,
6x al cubo. De igual manera acá, menos por menos, esto da más. 3 por 3x al cuadrado, 9x al cuadrado. 3, bueno, menos por más, da menos. 3 por 4x, 12x. Bien. Luego de haber multiplicado, se hace como, el proceso es similar al de la suma. Se identifican los, o en la resta, cuando ya estamos, hemos aplicado el signo negativo a los signos del polinomio y empezamos a identificar los términos semejantes en la resta. Lo mismo se hace acá. Se identifican los términos semejantes y se agrupan. 4x a la quinta, parece que no tiene término semejante. Menos 6x a la cuarta, parece que no tiene término semejante, pero sí acá hay el término semejante. 8x al cubo menos 6x al cubo se opera teniendo siempre, como dije hace un momento, en cuenta el signo del número cuyo valor absoluto sea el mayor. Por eso la resta es 2. Porque entre 8 y 6, 8 es el mayor y su signo es positivo. Observemos también acá que 9x al cuadrado no tiene término semejante con quien pueda operarse, así que solo se agrega al resultado, y menos 12x de igual manera. Quiero hacer una pausa y preguntar si hay dudas. Francisco pregunta, ¿y esa será la propiedad distributiva? Supongo que para este ejercicio pregunta. Cuando explicaba la multiplicación de 2x al cuadrado por todo este polinomio, prácticamente ahí se está expresando la propiedad distributiva del producto sobre todo este polinomio. Prácticamente de manera general sí se aplica. Menos 3 de igual manera multiplicado por todo este polinomio, expresado de forma general la propiedad distributiva del producto sobre la suma, o en el caso de la operación indicada, se puede decir que sí, es la propiedad distributiva. ¿Habrá alguien que quiera expresar alguna duda o algún comentario? Licenciada, en cuanto a los exponentes de los polinomios, observaba que en la explicación usted nos dice que siempre, en cuanto a los exponentes, los sumamos, sea Siempre que sea producto, sea posible. suma o resta, pero siempre los exponentes como que se van a sumar. No, en el caso de la suma o la resta, los exponentes no se suman, se agregan tal cual aparecen. Veamos en este caso, en la resta, para esta resta. Observe que acá se operó 2 menos 2. Esto es 0, no aparece el término, porque es 0 su coeficiente. Veamos, 3x al cuadrado, como no hay término semejante a él, se agrega tal cual aparece. Pero observe acá, 5x menos 4x. Operamos 5 menos 4, esto es 1. Pero usted observe ahora x a la 1 y x a la 1. ¿Cómo aparece este x en la respuesta? Como x a la 1. En la resta y en la suma, los exponentes no se alteran, no los vaya a sumar. Escríbalos tal cual aparecen, por eso se agruparon como términos semejantes, porque su exponente es igual. Solo opere 5 menos 4
y agregue la parte que tienen en común. ¿Qué tienen en común ellos? X. Entonces usted agrega lo que tienen en común. Pero en la multiplicación de polinomios no. Siempre que sea posible aplicar las propiedades de potencia de igual base, usted multiplica y suma exponentes. En este caso sí es posible porque la base es igual. X cuadrado, X al cubo. Escribimos la base que es X y operamos los exponentes. 2 más 3 es 5. Igual se hizo para los otros términos. Observe usted que aparece X al cuadrado por X al cuadrado. En la parte literal, X a la cuarta. X al cuadrado por X, X al cubo. ¿Qué hemos hecho? Hemos escrito la misma base y sumado los exponentes. X al cuadrado. ¿Cómo? Aquí sí aparece X al cuadrado porque observe que 3X al cuadrado se multiplicó por el término independiente. El término independiente carece de parte literal. En la división, ya lo vamos a ver también, en la división, siempre que sea posible, se aplica la propiedad de las potencias de igual base para esa operación. Entonces hay que tener cuidado que en la suma o en la resta el grado de la parte literal no han de sumarse, sino que han de agregarse como aparecen en la expresión algebraica. ¿Queda clara su duda o explico nuevamente? Dice Francisco, y los términos semejantes son la base. No, está bien, muchas gracias. Bueno, me pregunta Francisco, y los términos semejantes son las bases con los exponentes. En conjunto, el término semejante, sí, en caso que solo haya una letra, es la letra con el mismo exponente en los dos polinomios. Pero en el caso que aparezca más de una letra, es todas las letras que aparezcan y sus exponentes iguales respectivamente. Vamos a ver, hace un rato explicaba los términos semejantes. Por ejemplo, vamos a ver ellos son semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Porque observe usted que en la misma parte literal, las mismas letras X, Y, Z aparecen en ambos términos. Pero también, además de que aparece la misma parte literal, deben poseer las letras los mismos exponentes. Entonces, X al cuadrado, X al cuadrado. Y al cubo, Y al cubo. Z a la 1 o simplemente Z y Z. ¿Qué pasa si Z tuviera en esta expresión una potencia diferente de 1? Ya no sería semejante con el primero, con el primer término. Entonces, lo que Francisco pregunta, ¿y los términos semejantes son la base con los exponentes? Sí. Siempre y cuando los exponentes sean iguales. ¿Habrá otra pregunta? Bueno. Continuamos con la división. Para resolver divisiones,
Es posible realizar la división de monomios también, en donde se divide, aquí no veo un ejemplo, pero para realizar la división de monomios se divide los coeficientes aplicando la ley de los signos y la parte literal si es posible, siempre y cuando las bases sean iguales. Es posible aplicar la propiedad de las potencias para la división. Está la división de polinomios. En la división de polinomios, siempre, por lo general, para que sea posible la división de polinomios, el grado del polinomio que representa el divisor tiene que ser de igual o mayor grado que el polinomio que represente el polinomio del grado que representa el dividendo tiene que ser igual o mayor que el polinomio que represente el divisor. Entonces, ¿cómo dividimos polinomios? Lo importante acá es identificar, número 1, que ambos polinomios estén ordenados. Lo otro importante e indispensable también, al igual que el orden del polinomio, es que observemos si el polinomio es un polinomio completo. Pregunto, ¿el polinomio p de x, el que tengo sombreado en pantalla, está completo o es un polinomio completo? Dice Francisco, tiene 4 términos, creo que está completo. Eso escribe Francisco. Veamos si es un polinomio completo. Un polinomio completo tiene que tener todos sus términos en forma descendente y el término independiente. Este polinomio sí está ordenado, está en forma descendente sus exponentes, pero veamos acá. El exponente 5, ¿quién tendría que aparecer después de x a la quinta? El término x a la cuarta, y usted observe que no aparece. Luego x al cubo, y luego de x al cubo tendría que aparecer el término x cuadrado, tampoco aparece. En otras palabras, hace falta 2 términos. Es un polinomio incompleto. ¿Por qué menciono la importancia de reconocer si es un polinomio completo? Porque en la división, los polinomios que no aparecen, los términos que no aparecen en el polinomio, se deja un espacio, si es un término, un espacio entre el término que está antes del término que hace falta y el que está después, si es que aparece, un espacio. En caso que no apareciera 2x al cubo, haría falta x a la cuarta y x al cubo. Suponga que no aparece esto, entonces tendremos que dejar 2 espacios. Pero aquí no pasa eso. Aquí falta x a la cuarta. Se deja este espacio y el término también x al cuadrado que no aparece, que debería estar entre x al cubo y x a la 1, simplemente x tampoco está, se deja ese espacio. Pero ¿por qué es importante dejar ese espacio? Porque en las operaciones que se van a realizar van a aparecer términos con el exponente 4 y el exponente 2. Bueno, y también decía que es importante observar que el polinomio del divisor esté ordenado. Porque si no está ordenado, este representaría un problema al momento de dividir. Supongo yo, que porque si no aparecen los demás, este coeficiente 3 no debería estar, porque
no aparece ya en la operación. Entonces x al cuadrado menos 2x más 1. Una vez hemos ordenado y hemos dejado los huecos para los términos que hacen falta, ubicamos los términos y tomamos de izquierda a derecha el primer término, x a la quinta, y dividimos entre x al cuadrado. La división o el cociente nos dará el término el primer término del cociente. Entonces, x a la quinta entre x al cuadrado es x al cubo, más entre más, x a la quinta entre x al cuadrado, que son los dos que señalé hace un momento, es x al cubo. También se aplica la ley de los signos. Este coeficiente es positivo y este coeficiente es positivo, entonces la división es positiva. Entonces el resultado es x al cubo. Este término x al cubo es el que vamos a ubicar como primer término del cociente. Y multiplicamos x al cubo entre x al cuadrado, aplicando la ley de los signos. Más por más da más, pero para ubicar este producto en la división que se realiza, se cambia signo. Siendo que la operación es positiva, para la división cambia y lo escribimos como negativo. La idea del cambio de signo es ir reduciendo este polinomio. X a la quinta se reduce con menos x a la quinta. Por eso el sentido, ¿verdad? O sí, la explicación del cambio de signo. Ahora, más por menos da menos. Para la división es más. O se cambia de signo, es más. 2 por 1, 2. X a la 1, x a la 1 por x al cubo. X a la cuarta, que es este término que usted ve acá, esta parte literal. Del término 2x a la cuarta es el que resulta de multiplicar x al cubo por menos 2x. Luego multiplicamos x al cubo por 1 aplicando la ley de los signos, pero siempre en el cuidado que dos cosas. Vamos a cambiar el signo para ubicar el producto en las operaciones que estamos realizando, y lo otro que hay que tener cuidado es que el término x al cubo que resulta de este producto se ha de ubicar bajo su término semejante, que es 2x al cubo. Entonces este término 2x al cubo es semejante con menos 2x al cubo. De ahí que usted observe que la expresión se reduce, ya que estos términos al operar se hace 0. Este término, como no tiene con quién operarse, se baja tal cual aparece y se conserva su signo, más 2x al cubo y menos x al cubo se opera teniendo presente también quién es, ya que es una resta, quién es el número cuyo valor absoluto es mayor, es 2, y tiene signo positivo, entonces la resta es positiva. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Que tenemos un polinomio, un nuevo polinomio que resulta que es el residuo de la primera operación que ya realizamos. Luego dice que se vuelve a dividir el primer monomio, en otras palabras, 2x a la cuarta, entre el primer término del divisor. Nuevamente se realiza esta división. 2x a la cuarta entre x al cuadrado, que es lo que aparece acá, aplicando la ley de los signos también. Dado que los dos términos son positivos, la división es positiva. 2 entre 1 es 2, x a la cuarta entre x al cuadrado es x al cuadrado. Luego, al término que ya tenemos como primer término del cociente, le vamos a agregar el siguiente,
que 2x al cuadrado. Luego se hacen las mismas operaciones en el mismo orden que realizamos el anterior. Volvemos a hacer las mismas operaciones siempre y cuando tenemos presente también el cambio de signo. 2x al cuadrado por 2x al cuadrado. Esto nos da como resultado 2x a la cuarta. Este es el signo positivo que resulta, es cambiado al ubicarse ese producto en la operación para obtener un nuevo residuo. De igual manera, el objetivo es reducir este polinomio. Luego, 2x al cuadrado por menos 2x. Observe que el producto es negativo, pero al ubicar este resultado, cambia de signo y lo ubicamos como más. 2 por 2, 4. X al cuadrado por x al cubo. Entonces, de ahí que el resultado es más x al cubo. Luego, multiplicamos 1, bueno, en este, 2x al cuadrado por 1. Siempre el signo del producto es positivo, pero al ubicarlo acá, cambia de signo. 2x al cuadrado por 1 es 2x al cuadrado. Observe que el resultado se escribe acá y nuevamente volvemos a operar. Términos semejantes, esto es 0, esa era la idea por el cambio de signo que hicimos. Esta operación, dado que los dos números son positivos, es 5x al cubo. Observe que el exponente de x no se sumó, sino que se agregó tal cual aparece. Observe que menos 2x al cuadrado no se operó con otro término semejante a él, así que aparece igual. Luego observe que hay términos semejantes que todavía falta que operar, que es menos x. Este menos x se agrega al nuevo residuo que se obtiene. Este nuevo residuo, que es este polinomio de grado 5x al cubo menos 2x al cuadrado menos x menos 8. ¿Cómo se divide? De igual manera como lo hicimos en el caso anterior. Estas son operaciones sucesivas hasta que ya no sea posible realizar la división, porque y cuando sé que no es posible seguir o continuar con la división, me voy a dar cuenta que ya no se puede cuando el polinomio del residuo sea de menor grado que del divisor. En este caso ya no será posible continuar con la división. Luego, de igual manera, se divide 5x al cubo entre x al cuadrado, que es esta división que tenemos acá. Y nuevamente se hacen las operaciones. Entonces, al final, se obtiene este resultado como cociente. Y observe usted que este es el residuo. Dado que hay un residuo diferente de 0, esta división de polinomios es una división inexacta. En el caso que sea una división de polinomio exacta, el residuo dará 0. Observe que la división de polinomios da como resultado un cociente que es otro polinomio y un residuo que en algunos casos es otro polinomio, y si no, si la división es exacta, entonces es 0. Es un polinomio nulo, en otras palabras. Observe que el residuo, que es 10x menos 16, es un polinomio de grado menor que el divisor. Por eso es que hasta aquí llegamos con la división. Se detiene la división hasta acá, porque se observa que el grado del polinomio del residuo es 1 y el del divisor es 2. Este es un proceso repetido de la división, y de esa manera pues se obtiene el cociente. Francisco pregunta, ¿por qué se cambia el signo al pasarlo a la división?
El objetivo de cambiarlo en la división es ir reduciendo el polinomio de tal manera que al final se obtenga en esas operaciones recursivas o repetitivas, se obtenga un polinomio de grado menor que el dividendo. Solo es posible hacerlo, reducir ese polinomio si hay un cambio de signo. Por eso se cambia el signo. Xiomara de López dice que se escucha cortado el audio. Yo creo que ya es problema no sé si de la red. No sé los demás. Bueno, no sé si los demás lo escuchan entrecortado, pero yo ya revisé todas las conexiones para verificar que haya una buena señal de audio y parece que si lo hay, ya tendría que ser problemas de red, ¿verdad? Bueno, para los que no se habían conectado, quizás un paréntesis, y es que en el correo compartí un correo con varios archivos. Si hay algo que no queda claro, yo he mandado varios archivos de las tutorías anteriores y que yo estoy compartiendo en estos momentos también se los mandé. Así que para que refuercen, ¿verdad?, la lectura, y si hay algo que no queda muy claro, pues lo revisa, y si no, me lo aborda como pregunta y yo con gusto se los comparto. Perdón, lo aclaro. Carlos Méndez dice: yo sí lo escucho bien. Gracias, Carlos. Bueno, para ir quizás finalizando, hay una división particular en la división de polinomios que se llama la regla de Ruffini. La regla de Ruffini se aplica a la división de polinomios cuando el divisor es un polinomio de grado 1. Sí, eso es lo que pasa si el divisor es un polinomio de grado 1 completo, es decir, aparece el término con exponente 1 y el término independiente. Entonces se puede agregar la regla de Ruffini. Vamos a esperar. Bueno, voy a continuar. Bueno, ¿cuándo se puede aplicar la regla de Ruffini? Decía cuando el polinomio del divisor es de grado 1. ¿Cómo se resuelve la división? Si el polinomio no es completo, lo completamos añadiendo los términos que faltan con ceros. En lugar de los huecos, ahora vamos a agregar los ceros. Colocamos los coeficientes del dividendo en una línea. Abajo a la izquierda colocamos el opuesto del término independiente del divisor. Trazamos una raya y bajamos el primer coeficiente. Observe. Con el polinomio del dividendo tenemos que verificar que esté ordenado. Si está ordenado, luego identificamos que está completo. Vamos a ver, el polinomio x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 2 es un polinomio incompleto. Falta el término x al cubo y falta el término x al cuadrado. En estos espacios, este 1 que aparece acá es el coeficiente de x a la cuarta, 0 es el coeficiente de x al cubo, que es el término que hace falta,
Menos 3 es el coeficiente de x al cuadrado. 0 es el coeficiente que hace el coeficiente del término que hace falta, que es x, y 2, que es este que aparece acá. ¿Quién es este 3? Este 3 es este número, pero al pasarlo a dividir, cambia de signo. Observe que la expresión general es x menos a. Si aparece, la expresión general es x menos a. Si aparece acá como x menos a, es porque a vale 3. Si aquí fuera x más 3, tomáramos a x como negativo. Perdón, a 3 como negativo. Vuelvo a repetir, la expresión general es x menos a. Si aparece x menos a en la división x menos a, donde a en este caso es 3, es porque 3 es positivo. Si apareciera x más 3, es porque 3 es negativo. Bueno, y luego, ¿qué se hace? Se baja este primer valor y se opera con 3. Multiplicamos 3 por 1, esto es 3. El resultado de la multiplicación se escribe abajo de 0. Luego se opera 0 más 3, esto es 3. Luego multiplicamos 3 por 3, es 9. Este producto 9 se ubica abajo de menos 3. Abajo de menos 3. Luego operamos y obtenemos menos 3 más 9, esto es 6. Luego multiplicamos 3 por 6. Esto es menos 18. Observa la importancia de dejar los huecos. En este caso ya no huecos, sino 0. Abajo de 0, al igual como se hizo acá, se va a hacer en este caso. 3 por 6 es 18. Suma, operamos, en este caso es 18, y el resultado lo multiplicamos por 3. 3 por 18, esto es 54, y operamos con 2. Dado que los dos son positivos, el resultado es 56. ¿Qué representan los valores de esta división? Los valores que están marcados en azul, ¿qué representa? ¿Y qué representa esto que está marcado con morado? Lo que está en azul son los coeficientes del polinomio del cociente. 1, 3, 6, 18. ¿De qué grado era el polinomio? El polinomio era de grado, si lo observamos al inicio, era de grado 4. ¿De qué grado será el polinomio del cociente? El polinomio del cociente será un grado menor, entonces un polinomio de grado 3. Este 1 es el coeficiente de x al cubo. 3 es el coeficiente de x al cuadrado. 6 es el coeficiente de x a la 1 y 18 es el término independiente del polinomio del cociente. ¿Y quién es quién es 56? 56 es el residuo. Observe, o el resto, observe que como no es 0, esta división de x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 2 entre x menos 3 es una división inexacta, porque el resto no es 0. Bien, Francisco dice entonces es un monomio con el que se divide. Sí, es un monomio, pero ese monomio, Francisco, tiene esa característica. Siempre será, no, es un binomio. Si usted me hace la pregunta respecto a esta división, es un polinomio entre un binomio. Siempre es un binomio. Para aplicar la regla de Ruffini. La característica decía es que es el divisor es un binomio completo. Un binomio con término x y menos 3. Hay algo también que van a observar ustedes para aplicar la regla de Ruffini.
es que el coeficiente de x tiene que ser 1. ¿Qué pasa si no fuera 1? El binomio se divide entre ese número. ¿Qué pasa si fuera 5x menos 3? Como no es 1 el coeficiente de x, tendríamos que dividir a 5x entre 5 y a menos 3 entre 5 para que tenga esta forma. ¿Cuál es la ventaja de aplicar la regla de Ruffini? Que se vuelve más sencilla el proceso de la obtención del cociente y el residuo. Entonces, esa es una ventaja, pero no en todos los casos es posible aplicarlo. Solo en el caso que el divisor tenga esta forma. Bueno, ¿hay preguntas o comentarios para ir terminando? Y nos quedaríamos hasta la división de polinomios. Si Dios permite, el día de mañana, que es la otra reunión, invitarlos. Yo sé que es cansadito, pero también es importante que ustedes participen. El día de mañana empezaríamos con la factorización y abordaríamos la reducción de fracciones algebraicas. Si hay preguntas o comentarios. Muchas gracias, Xiomara, por su comentario. Es un gusto estar con ustedes. Sí, los 10 casos de factoreo, Francisco, los vamos a abordar el día de mañana. Y comentarles a los estudiantes de la sede central que voy a tener la bendición de poder compartir este sábado nuevamente con ustedes en la tutoría presencial y el próximo. Así que las dos tutorías presenciales que hacen falta, yo las voy a estar cubriendo. Así que nos vamos a ver, si Dios permite, el sábado. Bueno, si no hay comentarios o preguntas, el 15, permítame, Francisco, voy a revisar el calendario. ¿Qué día cae? 15. Vamos a ver. Sí, Francisco, tengo entendido que sí. Falta este sábado 8 y el siguiente. Entonces sí, yo tengo entendido que son 2 sábados lo que falta. Así que animarlos, ¿verdad? Que nos falten interesantes, muy aprovechadas las tutorías presenciales también. Y bueno, gracias por sus comentarios, gracias por la participación. Si hay dudas, me gustaría que el día de mañana, porque he ido prácticamente corriendo porque necesito cubrir los contenidos de la tutoría, pero no ha atropellado el proceso, ¿verdad? Si hay consultas el día de mañana, al entrar a la tutoría podemos abordarlas. Así que no más que agradecerles, desearles una feliz noche. Por favor, practiquen, lean los materiales, revisen su correo, por favor. Cualquier consulta estoy a la orden. Y les deseo muy buenas noches y bendiciones. Y de esta manera, pues finalizo la tutoría virtual 3.